Discúlpenme, una disculpa bien grande. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos esta información. Déjenme ver, aparece un poquito más abajo. Esto aquí. Mm, Déjenme ver. ¿Es esta? Ah, miren, aquí está. Ya lo encontré. Entonces, si nos fijamos aquí en este apartado, tren motriz. La arquitectura Tremec TR 6060, esta nomenclatura es Tremec TR de que la transmisión va montada en el tren, en el eje trasero. 60 porque es de 6 velocidades y otro 60 porque es el torque en newtons metro, que es lo que soporta alrededor de no me acuerdo si 600 newtons metro o 600 libras pie. Creo que son 600 libras pie. Recibe relaciones cortas de cambio. Las relaciones generales 10% más largas que el básico Z06. En primera velocidad ya andas alcanzando una máxima de 102 kilómetros por hora. 26% más corta en sexta. Es decir, te da más de 320 kilómetros por hora. Materiales de transmisión reforzados para soportar más torque. El clutch ZF Sachs, que es una de las marcas que mencionamos en la presentación, de 260 milímetros de doble disco reemplaza la de 290 milímetros de un solo disco del Z06, reduciendo la inercia para mejor sensación en los cambios de velocidad. La reducción de fuerza requerida reduce el esfuerzo del pedal. Carcasa de engranaje hecha para una sola pieza de acero para soportar el enorme torque y carcasa de diferencial reforzada, ya que si nosotros no reforzamos estos componentes, pues viene pasando esto. Por aquí tenía una revista de modificados. Espérenme tantito, nada más que no recuerdo dónde la dejé. Pero sí debo de tenerla por aquí. ¿Cómo se llamaba esta? Era la E. El mejor auto de manejo en Estados Unidos, no. No es este. Debe de estar más arriba. Sí, lo tengo aquí, estoy seguro. Aquí está, Blanco Z06. Cuando nosotros, pues nada más le metemos potencia por meterle a los motores, no tomamos en cuenta otros elementos. Aquí lo dice. Solo Genesee y Lingenfelter. Genesee y Lingenfelter son modificadores de coches, modifican Vipers, Corvettes, Camaros, Mustangs, etcétera. Solamente estos dos coches, el Viper y el Corvette que ven aquí, aceptaron las BFG Drag Rails para cuarto de milla. El Viper recorta 1.2 segundos en su tiempo. El poderoso C6 se come su propio diferencial. Y aquí ustedes ven el diferencial del Corvette prácticamente deshecho. O sea que no es por meterle nada más potencia así, nada más porque sí. Y aquí ven ustedes pues los niveles de potencia de estos coches. Más adelante. Este no. Vamos atrás. Aquí está. Ahí está el modificador y ahí está el coche original de agencia. Lingenfelter Chevrolet Corvette 2005. Le meten un V8 con doble turbo, 7 litros, 1000 caballos de fuerza, 1588 kilogramos. ¿Sí? Precio de lista, $225,860. O sea que sí salen un buen billete todas esas modificaciones. Sí, entonces siempre debemos de consultar, como les venía diciendo, las especificaciones del fabricante para cuando son motores modificados, chicos. ¿Sí? Entonces, estas ilustraciones, chicos, les vuelvo a repetir, ya las tienen ustedes en su presentación en PDF que les compartí. Ujú. Por lo tanto, pues ahora sí que y además, como les decía, la clase se está grabando, entonces al ratito la pongo en mi canal de YouTube. Aquí el siguiente punto. No modifique ni desarme los embragues. ¿Por qué? Para evitar serios accidentes causados por embragues dañados o de mal funcionamiento o por una mala modificación, pues voy a poner en riesgo mi automóvil, mi tren motriz e incluso hasta mi integridad.
¿sí? Cada que vayamos a realizar la instalación de un embrague y a subir una transmisión, tenemos que hacerlo con el motor frío, ¿sí? ¿Por qué? Primero que nada, para evitar serias lesiones producidas por altas temperaturas del motor, transmisión o caño de escape, que en este caso es tubo de escape. Estas piezas trabajan con una temperatura mínima de 200 grados centígrados, ¿sí? Por lo que llegar a tocarlas así nada más sin protección nos puede provocar una seria quemadura. Y otra, porque los metales deben de trabajarse siempre en frío, chicos, ¿sí? Al momento igual que vamos a desarmar un motor, debemos de hacerlo siempre con el motor totalmente frío, ya que si lo empezamos a desarmar después de haber trabajado, la misma dilatación del metal va a provocar que se deforme por milésimas de pulgada y esas milésimas nos van a causar muchos dolores de cabeza, chicos. Sí, entonces siempre tenemos que esperar a que se enfríe por completo todo el sistema de escape, el sistema, todo el motor y el sistema de tren motriz antes de empezar a darle servicio. ¿Sí? Hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna, profe. Ok. No, profe. Reemplace embragues en juego tanto de disco como de plato. Como les venía mostrando la clase pasada en Mercado Libre, te vienen poniendo en un kit de embrague lo que es cuatro cosas. El plato presor número uno, el disco de embrague número dos, el valero collarín número tres y el centrador para el estriado del disco número cuatro. ¿Por qué? Embragues usados están dañados, aunque el daño no se vea a primera vista. El no reemplazar ambos discos, bueno, o mejor dicho, el no reemplazar tanto el disco como el volante al mismo tiempo va a causar daños imprevisibles y retrabajos. Como ya les decía, agarras, subes ahorita, pones tu embrague, subes tu transmisión, echas a andar tu coche, lo manejas y todo, y a los 8 días ahí viene a quejarse el cliente de que ya le volvió a fallar el embrague, entonces hay que volver a bajar la caja, hay que volver a desmontar el embrague, hay que llevar otra vez a rectificar el volante, hay que volver a comprar otro embrague porque no se reemplazaron todas las piezas que debieron de haberse reemplazado, ¿sí? Y eso es lo que un mecánico debe de evitar a toda costa. Trabajos que requieren que regrese al taller, trabajos que requieren que regrese el coche al taller para esa misma reparación porque no se hizo un diagnóstico adecuado o porque no se cambió una pieza que debió de haberse reemplazado, es lo que debe de meter un mecánico a toda costa, porque eso acaba con su reputación. Ténganlo en mente, chicos. No use imitaciones. Compre los productos Excedi a través de distribuidores o agentes autorizados en su país. ¿Por qué? Como veníamos diciendo, evita costosos reclamos de los clientes. Los rendimientos y la calidad de los productos Excedi son reconocidos mundialmente. Las imitaciones pueden ser baratas. Y recuerde, lo barato resulta caro. ¿Sí? Por ahí también te pueden llegar a comentar, oye, pues ¿y por qué no llevas mejor a reempastar tu disco? Ven, te llevo con el cuate que reempasta los discos. ¿Cuánto me cobra? No, pues te cobra como 90 pesos. Ah, pues órale. Y o 600 pesos. No me acuerdo en cuánto salió, porque yo hace como 13 años de una transmisión que bajé y subí para cambiarle el clutch, llevé a reempastar el disco, supuestamente iba a salir más barato y de rectificado y reempastamiento y así salió como en 900 pesos. 900, perdón, en 600 pesos. Y resulta que como al año, para empezar, yo no le hice mucha confianza al disco reempastado de este vehículo y como al año se pegó de las pastas y por más que pisaba el embrague, no me dejaba insertar las velocidades. Entonces tuve que volver a bajar la caja, tuve que volver a comprar ahora sí el embrague original, compré el Look de un motor V8 de Chevrolet para 350 y para V8 350 y salió como en 3,000 pesos el embrague. Entonces tuve que trabajar doble. En lugar de haber gastado nada más los puros 3,000, pues acabé gastando 3,000, 3,600. ¿Sí? Entonces, por aquí, por algo decimos que lo barato resulta caro. ¿Sí? Más retrabajos, más reclamos del cliente y por consiguiente más gastos. ¿Sí?
Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok. Ahora vamos a ver. Número 7. Causas de desgaste del embrague. Aquí esta es una agenda de fallos. Viene tanto por la parte del disco como por la parte del plato opresor. Creo que también trae hasta collarines. Fíjense, viene el síntoma. Revestimientos impregnados de aceite. La causa. Puede ser el retén del aceite delantero de la transmisión defectuoso. Número 2, retén del aceite de la bancada trasera defectuoso, la colilla que les menciono que viene en la parte de atrás del motor, ¿sí? En el cojinete de carga. Solución. Número 1, tiene que reemplazar el disco de embrague. Número 2, tiene que reemplazar los retenes de aceite defectuosos. Obviamente, vamos a reemplazar de embrague hasta que hayamos arreglado dichas fugas de aceite. El aceite es la más común de las fallas de un embrague, ¿sí? Síntoma. Revestimientos de embrague rotos del lado del volante. Si ustedes se fijan aquí, ya le falta pasta. Aquí también, aquí también, aquí también. Entonces ya se desbastó de un lado y del otro se conservó. Causa. Más que nada, sobrecarga del vehículo. Si la camioneta es para 3 toneladas y agarras y le subes 4 o 5, no, pues igual te aguanta 4 o 5. Ah, pues súbele mejor 6 o 7. Y ahí, además de que estás lastimando mucho tu sistema de suspensión y los semiejes del diferencial, el fusible del sistema, como se los he dicho, es el sistema de embrague y es el que más va a sufrir. 2. El disco de embrague fue reemplazado, pero no el ensamble del plato opresor del embrague. Es decir, solamente cambiaron el disco, no cambiaron el plato. 3. Falta de carga aplicada. Diafragma o muelles helicoidales ineficientes. Estos resortes que trae aquí el disco ya están obsoletos. Solución. Número 1, no sobrecargar el vehículo y no sobrecargarlo más allá de las capacidades para las que realmente está diseñado. 2, reemplace con un juego de embrague completo. ¿Sí? Entonces, como les decía que lo que tenía el kit de embrague, plato opresor, disco de embrague, centrador para el estriado del disco y el valero collarín. Eso es lo que regularmente viene en el kit de reemplazo del embrague. Síntoma. Desgaste prematuro del disco de embrague tipo botón sinterizado. ¿Sí? Causa. Hay una inobservancia de procedimiento de asentamiento de los botones cerámicos y metálicos. Solución. Primero que nada, pues tenemos que educarnos de cómo debemos de manejar el vehículo. Hay que observar el procedimiento de asentamiento. Un embrague normalmente asienta, y sobre todo cuando son nuevos, cuando el vehículo es nuevo, un periodo de asentamiento normalmente ocurre entre los 1000 y los 1500 kilómetros. Pueden consultar su manual del fabricante. Y si no, yo ahorita se los comparto. Debido al peso de este tipo de disco, su disminución de velocidad de rotación toma más tiempo durante la fase de separación del plato de embrague. ¿Sí? Entonces, el embrague debe de ser oprimido algunos segundos más durante los cambios de velocidades, especialmente cuando el embrague todavía no está acoplado al sistema, todavía no está asentado, ¿sí? Por ahí se oye incluso en los embragues nuevos, cuando los acabas de montar, que se oye como una especie de desbastamiento, se oye como si algo raspara. Es natural porque el embrague se está asentando. Ya después de algunos kilómetros y de algunos cambios de velocidades, sacar y meter el pedal, el disco se va a sentar junto con el plato y el volante y ya van a trabajar perfectamente. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se le llama asentamiento. Aquí otro síntoma. Sin fuerza de acoplamiento en el disco de embrague. Causa. Número 1, la presión del diafragma está por debajo de las especificaciones. No se ha reemplazado el diafragma debido al diseño de la tapa. 2. Reconstrucción inferior. Presión del diafragma no verificada. Solución. Reemplace solamente con el nuevo ensamble de plato de presión y disco de Exediday, de Loop, de Sachs o de Perfect Circle. Síntoma. Disco de embrague reventado, falta de transmisión de potencia. Fíjense bien cómo quedó
el disco de embrague en esta parte, causa, número 1, el embrague estaba acoplado cuando el vehículo rodaba en marcha libre, cuesta abajo, causando el desprendimiento de los revestimientos debido al gran impacto. 2. Cambios descendentes de velocidad cuando las revoluciones del motor son inferiores a la relación de transmisión, resultando en excesivas revoluciones por minuto en el mando final. Esto va más allá de la capacidad de resistencia al reventón especificado del material de fricción. ¿Esto en dónde se da, chicos? Básicamente se puede dar en dos situaciones. La primera, ustedes han visto los famosos arrancones, los cuartos de milla, ¿cierto? Entonces, al momento que tú tienes tu motor totalmente acelerado a unas 5,000, 6,000 revoluciones por minuto, insertas el primer cambio y sueltas el pedal del embrague para salir patinando llanta, te puedes llevar dos cosas. La primera es de que te lleves las pastas del embrague y la segunda, pues lo que también te llevas pues son los neumáticos, ¿sí? Porque hay una diferencia muy grande de 5,000 revoluciones a 0 revoluciones que tienes en ese momento de despegar patinando llanta, por eso te llevas las pastas del embrague. Y 2, vienes en quinta velocidad a 100, 120 kilómetros por hora y vas a hacer un cambio descendente de velocidad. Entonces, en lugar de hacer de quinta a cuarta, erróneamente insertas la segunda velocidad y allí es donde se dan estos reventones, ¿sí? Y provoca grandes daños, principalmente al sistema de embrague. Puede llegar a ocasionarse también daños en la caja de velocidades, ya sea que se reviente un mecanismo sincronizador o un engrane. Tercero, falta de recorrido libre causado por un cilindro esclavo defectuoso o aire en el sistema hidráulico, común en las aplicaciones de camiones japoneses, como les venía diciendo, lo que es la Urban, la NB350, la Estaquitas, la NP300 de Nissan, pues son camiones japoneses, son coches de marca japonesa. Ahí tienes también la IAC de Toyota y alguna que otra, creo que también la Hilux de Toyota también es caja manual y debe de ser de embrague hidráulico. Con un juego de embrague nuevo instalado, tenga presente que los extremos de las palancas de desembrague están más bajas o hacia adelante debido al espesor del disco de embrague nuevo. El pistón del cilindro esclavo ahora va a estar operando más hacia adelante, hacia el extremo del cilindro donde no ha trabajado por cierto tiempo, dependiendo del ajuste y recorrido. Esta área del cilindro probablemente está corroída, nuevamente teniendo presente que el fluido de freno es un líquido higroscópico. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que el líquido tiene la capacidad de absorber humedad, ¿sí? Y que dicha humedad corroe por el oxígeno que hay en el agua. Y acuérdense que el agua, pues en días de cuando amanece la mañana y así, como amanecen a veces los carros que dejan estacionados en la calle, con agua, ¿cierto? Entonces, eso es lo que deja la humedad, y la humedad por consiguiente contiene agua y el agua contiene oxígeno. Y el oxígeno lo que hace con los metales, ¿qué hace? Los oxida, los corroe. Por eso esa apariencia de como de color naranja, color rojizo. Y provocando el atascamiento del pistón, el atascamiento del émbolo, porque así también se les conoce, impidiendo su retorno, ocasionando por consiguiente que el mecanismo de desembrague lo mantenga en una posición semidesembragada, es decir, que no está presionando con toda su capacidad y a lo especificado. El problema de corrosión, tratado arriba, también aplica al recipiente de aire en el aire por encima del sistema de asistencia hidráulica. Un embrague parcialmente desembragado genera calor extremo que afecta la fuerza de acoplamiento del diafragma, muelles helicoidales, causando finalmente que reviente el material de fricción. Esto está siempre indicado por la coloración por coloración azul y quemado de la fundición del ensamble del plato opresor y del disco de embrague. También se percibe un fuerte olor a quemado. Número 4. El conductor apoya el pie en el embrague,
siempre trae el pie apoyado en el pedal del embrague. Cuando en la clase pasada les dije que el pedal del embrague solamente se debe de pisar para desembragar y embragar el sistema al hacer cambios de velocidades o al poner en neutral la caja manual, ¿sí? 5. Falta de recorrido y ajuste adecuado. 6. Selección de la velocidad del diferencial incorrecta para igualar la velocidad seleccionada. Entre paréntesis, camiones con diferenciales de 2 velocidades, el famoso dual, ¿sí? Solución. Número 1. Tienes que educar al conductor o tenemos que educarnos, mejor dicho, para el paso número 1, para el paso número 2, o mejor dicho, la causa número 1, la causa número 2, la causa número 4 y la causa número 6. Número 2. Verifique el mecanismo de desembrague del sistema neumático e hidráulico para el punto número 3. El punto número 3 es específicamente para sistemas hidráulicos. Y número 3, hay que ajustar el embrague según las especificaciones del fabricante para el punto o la causa número 5. Falta de recorrido y ajuste adecuado. ¿Cuál dijimos que era el juego libre que tenía que tener el pedal del embrague en los distintos sistemas, chicos? 1 pulgada o 1,5 pulgadas, ¿no? De 1 pulgada a 1,5 pulgadas, es correcto. Muy bien. Y eso es lo que tenemos que verificar aquí, que es lo que nos dice según las especificaciones del fabricante, a menos claro de que se indique otra cosa. También los embragues nuevos traen sus especificaciones, como las que yo ya les he compartido en el otro manual de Look. Otro síntoma. Número 1. Los tornillos de sugestión están aún en el ensamble del plato a presión. Síntoma 2. Imposible de ajustar. 3. No transmite potencia. ¿Cuál es la causa? Los tornillos de sujeción del ensamble del plato de presión no fueron extraídos para facilitar la instalación del embrague. Solución. Extraiga todos los tornillos de sujeción. Nota. Número 1. No extraiga las tuercas de ajuste de las palancas de embrague. Número 2. Esto es muy común en los camiones de carga japoneses. Nómbrese las taquitas, nómbrese la NP300, nómbrese la NB350, la Urban, ¿sí? De Nissan. O la IACE de Toyota, o la Hilux también de Toyota. Otro síntoma. Disco de embrague desgastado y fibras de revestimiento desgastadas, suciedad alojada en el diafragma y el plato causando pérdida de la fuerza de desacoplamiento. Causa, número 1, el cubrevolante no ha sido desengrasado ni limpiado. Instalación descuidada del embrague nuevo. Es decir, lo agarraste con las manos sucias, lo torqueaste como Dios te dio a entender, forzaste la caja, la flecha de mando para que entrara en el estriado del disco, no checaste que estuviera bien alineado, etcétera. El nuevo disco de embrague no se ha desgastado, pero las fibras del embrague desgastado anteriormente se alojaron en el plato o tapa. Debido al diseño de la ventilación, se requiere que el área del cubrevolante esté libre de fibras viejas, de suciedad y grasa al instalar un embrague nuevo. 2. Este problema es común cuando la tapa de inspección o el guardapolvo de la horquilla de embrague de los vehículos de tracción en las 4 ruedas no han sido reemplazados al instalar el embrague nuevo. Solución. Número 1. Asegúrese de que el cubrevolante esté totalmente desengrasado y libre de suciedad y fibras antes de instalar un embrague nuevo. Cubrevolante o campana, housing también. 2. Asegúrese de que los lugares de inspección y los guardapolvos sean reemplazados, estén adecuadamente posicionados y apretados. Nota. Estos problemas son comunes en vehículos agrícolas, los que andan en la arena y en vehículos recreacionales 4x4. ¿Por qué son problemas muy comunes en estos vehículos? Porque son vehículos que constantemente están expuestos al polvo. Constantemente están expuestos en la arena. Y en los vehículos 4x4 también hay veces que se llegan a sumergir para cruzar algún vado, para cruzar algún río, como se los muestro en esta ilustración, chicos. ¿Sí? Entonces, aquí está en embragues.
Nos vamos a el ABC del todoterreno. Signos grandes. Y tenemos la ilustración aquí. Aquí está, vadeo. Aquí tenemos un par de vehículos que nosotros vemos que realizan pues actividades de vadeo, ¿sí? Lo que están viendo ustedes aquí, muchachos, pues es el cauce de un río y los vehículos que están tratando de cruzarlos. Vemos también pues lo que es el uso del snorkel, bueno, eso ya es tema de otra clase, ¿sí? Y pues básicamente todo lo que conlleva el 4x4. Aquí tenemos también pues otros cuatres que están tratando de cruzar un río, profundidad de vadeo. Entonces, pues ahí es donde nosotros vemos la aplicación de estos vehículos y pues por consiguientemente pues traen caja manual. Algunos de ellos traen caja automática, ya depende de la aplicación que tú decidas, del vehículo que tú decidas conducir. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok. Aquí otro síntoma. Número 1. Los clips no se han quitado para la instalación. 2. Patinaje del embrague, recorrido libre excesivo. 3. Imposible de ajustar. 4. No transmite potencia. La causa, los clips de sujeción del ensamble del plato de presión no fueron extraídos para facilitar la instalación del embrague. Solución, extraiga los clips después de la instalación. Esto pues obviamente ahí viene indicado en lo que viene siendo las instrucciones del kit de reemplazo del embrague que vayas tú a cambiar. Otro síntoma, incremento de las revoluciones del motor al acelerar no transmite potencia, evidencia de contaminación del aceite, al ensamble del plato de embrague. Causa, ensamble de plato de presión del embrague contaminado con aceite. Solución. Número 1, repare las fugas de aceite. 2, si vuelve a usar una tapa nueva contaminada con aceite, desengrase el ensamble de la tapa y lubrique ligeramente los anillos de pivote del diafragma con aceite de baja viscosidad antes de instalarlos nuevamente. Sí, es lo que les venía diciendo. Por más que aceleras tu motor, no transmite potencia, no desboca el carro igual. Evidentemente, pues tu disco de embrague y tu plato opresor están contaminados de aceite. Aquí, síntoma. Desgaste excesivo de los extremos del diafragma y fundición del plato de presión altamente cristalizados. Estamos viendo aquí que las puntas de los diafragmas están altamente cristalizados y que están excesivamente desgastados. La causa. Primero que nada, hay falta de recorrido libre, collarín accionado sobre el diafragma. 2. El conductor constantemente apoya el pie en el pedal del embrague. Por eso se oye cuando accionas el pedal del embrague como si se estuviera desbastando metal. Y solamente cuando pisas el pedal del embrague. 3. Camisa deslizante del portacollarín, desgastada, collarín atascado en un lugar desgastado y sin retornar a su posición original. 4. Cilindro esclavo del embrague, corroído, desgastado, el pistón que no regresa para permitir el juego libre y embragar por completo el sistema. ¿Sí? 5. Cable estriado o adherido. En el caso de que sea un sistema de chicote, un sistema de cable. Puede estar también deshilado o puede estar obstruido en la misma funda. Solución. Número 1, ajuste el juego libre del embrague según las especificaciones. 2, hay que educar al conductor. Vuelvo a repetirles, el pedal del embrague solamente lo vamos a pisar para cambiar velocidades o para poner la caja en neutral o para engranar la primera velocidad. No hay que tener el carro con una velocidad engranada, en este caso la primera, y presionado el pedal del embrague cuando nos paremos, por ejemplo, en el alto, en un semáforo, ¿sí? Entonces te resulta mejor poner la transmisión en neutral y desembraga por completo el pedal. 3. Reemplaza el portacollarín y el candelero, ¿sí? Ya que por ese motivo
no retorna a su posición original. 4. Reemplaza el cilindro esclavo y verifica la acumulación de presión en el cilindro maestro. 5. Reemplaza el cable, reemplaza el chicote. No lubrique de nuevo el cable antiguo, ¿sí? Se tiene que reemplazar. Otro síntoma. No se transmite potencia en primera al poner el vehículo en movimiento o patina durante algunos segundos al partir. Volante de masa doble dañado o excesivamente desgastado. La causa, los muelles de arco desgastados o rotos en el volante. Solución. Número 1, reemplace el volante de masa doble. 2. Siempre revise totalmente el volante de masa doble por excesiva rotación. Estos aplican, me parece, que en los sistemas que son de doble disco, de doble embrague, por ejemplo, el Corvette del CTR1. Y me puedo llegar a equivocar, sería cuestión de revisarlo. 2. Trepidación y vibración. Aquí nos está señalando contacto, es decir, aquí se presiona el volante con el plato presor y el disco para cerrar la prensa, y la falta de contacto inferior, volante cóncavo, ¿sí? Está más levantado de acá que de acá. El vehículo trepida y vibra cuando se libera el embrague al partir. 2. Volante cóncavo o combado. Causa: superficie del volante dispareja. 2. Indentaciones por rayados profundos debidos al embrague anterior desgastado. Solución: siempre rectificar el volante antes de instalar un embrague nuevo. Refiérase a la figura anterior, ¿sí? Entonces, superficie acampanada puede parecer lisa, pero encontrarse deformada o dispareja, ¿sí? Aquí nosotros ya vimos que ya está dispareja. Entonces aquí tienes un 25% de combadura y aquí ya tienes hasta un 50%, ¿sí? Está más baja de este lado que de este. ¿Y a qué se debe? Pues a sobrecalentamiento del volante debido a que el disco acopla y desacopla, lo que produce fricción, lo que produce sobrecalentamiento, y además de que ya se despastó el disco, el volante ya se deformó. Aquí no hay de otra más que reemplazarlo, porque si lo rectificamos hay que quitarle material de más y va a quedar más ligero y constantemente te va a estar fallando el motor. Síntoma: ensamble del plato de presión cristalizado con un acabado espejo, polvo rojizo en los componentes del embrague. Causa: instalación incorrecta y desalineamiento. Refiérase a los consejos para evitar el desalineamiento. 2. Revestimientos de embrague de calidad inferior. 3. Presión del diafragma fuera de especificación. Solución: número 1, reemplaza el embrague completo y el cojinete piloto. 2. Hay que evitar el desalineamiento durante la instalación, ¿sí? Para eso tenemos que apoyarnos con un gato o con el equipamiento adecuado, ya sea una rampa de doble poste para levantar el carro completamente, con un gato adecuado para levantar también la caja, y que no nos cueste trabajo integrar el ensamble del disco de embrague, del estriado del disco y de la flecha de mando. Tienen que quedar perfectamente alineados y no tienen que quedar colgando. Otro síntoma: grasa derretida al plato lateral del disco de embrague. ¿Cuál es la causa? En este ejemplo se utilizó un tipo de grasa inadecuado que afectó el material del disco de embrague. Se utilizó una grasa con un punto de fusión más bajo que el de que debe de llevar, ¿sí? Entonces, pues la grasa se derritió y por eso salió salpicada hacia lo que viene siendo el plato lateral. Solución: número 1, use el grado de grasa especificado por el fabricante del vehículo. Grasa de alto punto de fusión, lo que les venía diciendo hace un momento. 2, reemplaza el disco de embrague por uno nuevo. Aquí, si ustedes se fijan, aquí ya se seccionó en dos secciones, en dos canales. Grasa derretida en el plato lateral del disco de embrague, ¿sí? Toda esta parte de aquí. Causa: número 1,
exceso de grasa en el eje de mando de la transmisión, la flecha de mando. 2, grasa derretida en el revestimiento del disco de embrague. Solución. Número 1, hay que lubricar ligeramente las estrías, limpiar el exceso de grasa con un trapo que no desprenda pelusas y asegurarnos del deslizamiento suave del disco de embrague sobre el eje de mando de la transmisión, sobre la flecha de mando de la transmisión. 2, reemplazar el disco de embrague por uno nuevo. 3, use solamente grasa de alto punto de fusión. Aquí, los dedos o palancas del diafragma de embrague están disparejos. Si ustedes se fijan aquí, este diente ya está disparejo, este diafragma está disparejo comparado con estos dos y comparado con el resto de los diafragmas de la prensa. Causa. Número 1, ensamble del plato de presión apretado a la torsión incorrecta. Es decir, no se realizó el ensamble como nos lo especifica la presentación anteriormente, sino que se empezó apretando por aquí, después por aquí, después por aquí, por aquí, y de este lado pues ya quedó desbalanceado. 2, ensamble del plato de presión apretado con una llave neumática, es decir, que para eso usamos una llave de impacto o una pistola de impacto. ¿Sí? Solución. Apriete los tornillos uniformemente en un patrón diagonal, es decir, primero empezamos, este es el 1, después vamos el 2, después el 3, después el 4, después el 5 y finalmente el 6. ¿Sí? Siempre tienen que ir encontradas las fuerzas. 2, nunca use herramientas neumáticas, ni pistola neumática, ni matraca neumática para apretar los tornillos de sujeción de embrague. De preferencia. Entonces, ¿ese sí es a puro brazo, profe? ¿Perdón? ¿Ese sí es a puro brazo siempre? No necesariamente, porque puedes utilizar también un torquímetro. Y en dado caso de que no tengas un torquímetro, para eso hay una tabla de torques, dependiendo del diámetro del tornillo, si es de 1/4, si es de 3/8, si es de 7/16, de media, de 7/8, etcétera, y también del grosor del tornillo, ¿sí? Va. Entonces, basándonos en esa tabla, de hecho yo la tengo, se las proporciono después, los podemos apretar a mano, ¿sí? Entonces, y por lo regular, normalmente estos tornillos no llevan tanto apriete, que yo recuerde son tornillos algo así como de 7/16 o de media, y hasta ahí. Entonces no llevan tanto apriete, los podemos incluso apretar con una llave de estrías, pero lo más recomendable siempre es tener a la mano un torquímetro, ¿vale? Va, profe, gracias. Síntoma: portacollarín desgastado. Causa: número 1, el collarín de embrague no se desliza suavemente en el portacollarín o el candelero. 2, hay desalineamiento en el motor y en la caja de velocidades. Entonces, como solución, número 1, siempre reemplace el portacollarín y el candelero desgastado al instalar un embrague nuevo. 2, refiérase a los consejos para evitar el desalineamiento. Que tienes que levantar la caja con un gato, que no tiene que quedar colgando la caja. Y número 3, tener apoyada la caja de velocidades en el gato mientras está levantado con el gato, en lo que torqueas los tornillos que sujetan la caja de velocidades con la campana del embrague, ¿sí? Otro síntoma: trepidación del embrague en marcha mínima, especialmente después de la instalación del embrague nuevo. Extremo de caucho del amortiguador desgastado. Causa: algunos collarines de embrague están firmemente sujetos por un buje de caucho de amortiguación que se desgasta. 2, montaje de collarín de embrague desgastado. Solución: 1, corrija ajustando un nuevo buje de caucho para prevenir que la horquilla se caiga contra el cubrevolante y trepide. 2, siempre verifique por desgaste del montaje del collarín del embrague. Reemplácelo si es necesario. Aquí, 3, no hay presión, o transmisión de potencia. Síntoma: no hay transmisión de potencia debido a revestimientos rotos. Vean aquí cómo quedaron las pastas de embrague. Causa: porciones de material de fricción del disco desprendidas entre los remaches junto con parte del segmento acoginado, debido a cambios de velocidades descendentes o rebajes. Ejemplo:
La velocidad de las ruedas traseras del vehículo es mayor que las revoluciones por minuto del motor al momento del cambio. Vas en quinta y haces un cambio descendente y en lugar de hacerlo de quinta a cuarta, te vas de quinta a segunda. Pues le rompes toda la maceta. Solución, educación del conductor. Síntoma, no hay transmisión de potencia debido a segmentos rotos en el disco de embrague. Causa, segmentos de acero de los muelles de acoginamiento uniformemente separados del área de las masas debido a, número 1, cojinete o buje piloto desgastado o en mal estado. 2, caja de velocidades no adecuadamente soportada durante las instalaciones, es decir, quedó colgando. 3, partículas o suciedad entre las superficies de acople y sujeción del motor. Al momento que limpiaron el housing, que iban a instalar la transmisión, cuidaron de que el trapo, pues, no tuviera pelusas y no cuidaron ese detalle, pues tuvo pelusas y por eso hay partículas extrañas en estas superficies de acople. 4. Caja de velocidades, transmisión trabada. Ejemplo, engranes atascados, que se llegue a quedar agarrada a una velocidad, ¿sí? Solución. Número 1. Verifique el buje o cojinete piloto. Reemplácelo de ser necesario. Alinea la transmisión utilizando un gato de transmisión y limpie siempre las superficies de acoplamiento antes de la instalación. 2. Verifique la caja de velocidades por fragmentos de metal. Quítela y repárela según sea necesario. Síntoma. Ruidoso y no puede transmitir potencia, estrías completamente desintegradas. Si ustedes se fijan aquí, ya no tiene estrías. Causa. Disco de embrague no comprobado en el estriado antes de la instalación. Cojinete piloto o buje faltante. Solución. Siempre debemos de verificar por el deslizamiento suave del disco de embrague sobre el estriado. Como vuelvo a repetirles, no tiene que quedar ni muy ajustado ni muy entrado a fuerzas, ni tampoco tiene que quedar muy holgado. Tiene que quedar precisamente ajustado. 2. Verifique y reemplace el cojinete piloto o buje. En Inglaterra, perdón, Reino Unido y Europa, Mini, verifique el engranaje primario por bujes desgastados y reemplácelos si están desgastados. Aplica para los coches de la famosa marca Mini. Síntoma. El clip de retención del cojinete no está conectado al diafragma. Causa, no se han seguido los procedimientos correctos de instalación. El mecanismo de inserción a presión del collarín de desembrague no se han alojado firmemente. Cuando se instale la transmisión en el área de contacto del motor, el collarín de desembrague se fija en forma preliminar en la posición donde la horquilla de desembrague se coloca en la transmisión. Solución. Después de instalar la transmisión, la palanca de desembrague debe de accionarse jalando firmemente en dirección inversa a la de desembrague. Inserte entonces el ensamble del collarín. Refiérase también a las especificaciones del fabricante. Síntoma. Desgaste del portacollarín y candelero. Causa, no se reemplazó el portacollarín o el candelero desgastado. Solución, renueve o instale nuevamente el portacollarín. 4. Ruidos. Síntoma. Dificultad para cambiar la velocidad, amortiguadores de caucho rotos. Si ustedes se fijan, aquí ya se llevó los resortes. ¿Sí? Causa. Número 1, disco de embrague de calidad inferior. 2, la torsión aplicada al embrague está más allá de su capacidad. 3, componentes de caucho de calidad inferior. Solución. Número 1, instale un embrague genuino de Exed y Daikin que cumple con la calidad requerida, que cumpla con la torsión que debe de aplicarse a ese embrague. Y número 2, educar al conductor. Síntoma. Revestimiento roto del disco de embrague en el ensamble de embrague del lado del plato de presión. Es decir, el ensamble que vimos anteriormente está de cara al volante. Este está de cara al plato opresor. Causa. Número 1, practica la conducción incorrecta. Rebaje constante de velocidades. De quinta se pasa a tercera o de tercera a primera. Entonces son cambios muy bruscos de revoluciones. 2, la velocidad del vehículo es mayor que la velocidad a la que se ha cambiado.
¿sí? Entonces tú vas a 120 kilómetros por hora de quinta a cuarta, pues es evidentemente que en cuarta a lo mejor lo más que te da son 80 o 100 kilómetros por hora. Y como es mayor la velocidad a la que estás haciendo el cambio descendente, por eso es que se da esta situación. 3. La caja de velocidades y las revoluciones del tren de mando giran más rápido que las velocidades del motor. La conexión repentina del embrague daña los revestimientos. ¿Cuál es la solución para los tres? Educar al conductor. Síntomas. Muelles de amortiguación torsional fuera del plato lateral. Pasadores de tope desgastados. Causa. Número 1, práctica de conducción incorrecta. Ejemplo, caída del embrague mientras el motor está girando a revoluciones extremadamente altas. 2, cambio descendente de velocidades. Vuelvo a repetir, de quinta a segunda mediante un método de bajas y altas revoluciones. 3, desgaste de los pasadores del tope. Indica que la torsión aplicada en el plato de embrague está más allá de su capacidad específica. Esto tiene el mismo efecto que los muelles. 4, desalineamiento. Entonces aquí la solución es educar al conductor, referirnos a los consejos para evitar desalineamiento, vehículo usado para conducción deportiva. Se aconseja el uso de un disco de embrague con una capacidad de amortiguación torsional mayor. Refiérase a los listados de embragues deportivos y de comportamiento de Exil y Daikin, de Look, de Sachs y de Perfect Cycle. ¿Sí? Síntoma. Muelles de torsión dañados. Si ustedes se fijan aquí, los resortes de torsión ya están dañados y aquí de hecho ya ni siquiera lo trae. Causa. Cuando la torsión del motor es mayor que la torsión del embrague, se provoca deterioro de los muelles. Esto viene explicado en uno de los videos que puse en el canal de YouTube. Creo que es uno que se llama Embragues Excedi. Esto se debe a las muy diferentes características de diseño de este disco de embrague en particular. Seleccione e instale el embrague de Exil y Daikin apropiado para esta aplicación. Por ejemplo, diseño del tipo silencioso o LTD. Síntomas. Muelles de amortiguadores de torsión rotos, acoplamiento de velocidades dificultoso o difícil, lo que puede conducir a la falla del embrague. Causa. Número 1, desalineamiento entre el centro del cigüeñal y la flecha de mando de la caja. 2. Si los muelles de torsión están dañados junto con los pasadores de amortiguación torsional, es evidente que el embrague fue sometido a un esfuerzo torsional superior a su capacidad. Solución. Refiérase a los consejos para evitar desalineamiento. 2. Refiérase a la página 9, ítem número 2. Síntoma. Chirrido agudo, excesivo desgaste del diafragma. Causa, collarín de embrague incorrectamente instalado, por ejemplo, la cara posterior hacia adelante. Solución, reemplace con un collarín nuevo instalado correctamente. Ejemplo, en el sentido que corresponda. Para esto, al momento que desmontamos la caja de velocidades, nos es de mucha utilidad tomarle una foto antes de desarmar cualquier componente, y no nada más para el embrague, para cualquier componente al que le estemos dando servicio, tomarle una foto. ¿Para qué? Para así tener referencia y una idea de la posición que llevan ciertas piezas, porque ya ven que luego el mexicano es tan fregón que siempre se las ingenia para poner al revés las cosas, ¿sí? Aquí tenemos otro síntoma. Chirrido agudo, collarín dañado. Causa, collarín incorrectamente instalado o collarín incorrecto. Solución, instale tanto de manera correcta el collarín del embrague nuevo y cerciorarnos de que sea un collarín, si es de collarín de trabajo constante, que esté aplicado a los sistemas en los que debe de aplicarse. Si es un collarín de trabajo intermitente, también que corresponda a la aplicación que debe de llevar, ¿sí? Y aquí no hay pierde, chicos, porque recuerden que los collarines de trabajo intermitente solamente se utilizan en los sistemas de varillaje, sistemas ya muy viejitos. Y ahorita la mayoría de sistemas, tanto de chicote como de hidráulicos, siempre montan con collarines de contacto constante, ¿sí? Síntoma, collarín de embrague dañado, diafragma excesivamente dañado. Fíjense bien aquí cómo quedó el diafragma, ¿sí? Y fíjense cómo quedó el collarín. Causa, el embrague no fue correctamente ajustado desde su instalación o nunca ha sido ajustado durante un servicio de rutina. El collarín de embrague y el diafragma de ensamble de plato de presión tienen indentaciones debido al desgaste de cada uno de ellos. Es decir,
tanto el diafragma como el collarín quedaron con marcas de los dientes del diafragma, ¿sí? Y aquí quedaron perfectamente marcados, pues ahora sí que lo que es el collarín. Solución: instalar un nuevo juego de embrague, ya que es demasiado tarde para ajustar un embrague antiguo, el embrague antiguo. Verificar que exista recorrido libre durante el servicio. Síntoma: excesivas escoriaciones en collarín del embrague. Fíjense bien aquí estas escoriaciones de aquí. Causa: instalación incorrecta del portacollarín del embrague en la horquilla de desembrague, causando atascamientos en los extremos de la horquilla y la camisa portacollarín. Este problema también puede ser causado si no hay suficiente tensión del clip de cable del portacollarín. Solución: debemos de tener extremo cuidado al reemplazar el collarín en la horquilla de embrague. Debemos asegurarnos de que el clip de retención del muelle tenga suficiente tensión. 2. Compruebe siempre el movimiento hacia adelante y hacia atrás del portacollarín para asegurarnos de que los pivotes están firmemente posicionados en el montaje de la horquilla. 5. Cambios de velocidades difíciles o imposibles. Síntoma 1. Chirrido en caja de velocidades sin desacople. 2. Disco de embrague combado y doblado. Causa: número 1. Caja de velocidades no adecuadamente soportada durante la transmisión, durante la instalación. Pudo haber quedado colgada. 2. No se alineó el disco de embrague y se forzó el eje de mando contra el estriado. Por consiguiente, se dobló la masa del disco de embrague hacia el motor, tal y como se ve en la foto, que es esta parte de aquí. Nota: el no soportar adecuadamente la caja de velocidades durante la instalación jala la masa del disco de embrague hacia la caja de velocidades. 3. El conductor, al apoyar el pie en el pedal del embrague, ocasiona el patinaje de embrague debido a que este está semidesacoplado o semiacoplado, provocando calor extremo y el combado del disco. Solución: número 1. No debemos dejar la caja de velocidades sin soporte durante la instalación del embrague. Hay que apoyarla siempre, ya sea con un gato, y dejarla apoyada en lo que apretamos, en lo que alineamos bien la flecha de mando y que encaje perfectamente en el disco de embrague, y al momento que torqueamos los tornillos que sujetan la caja de velocidades con la concha del embrague. 2. No fuerce la caja de velocidades dentro del estriado del disco de embrague. 3. Educación del conductor, verificar el recorrido libre. Síntoma: chirrido en todas las velocidades, estrías dañadas y rebarbeadas, ¿sí? Ya tienen mucha rebaba, señal de desprendimiento de metal. Causa: buje o cojinete piloto defectuoso. Causa el desgaste angular del estriado, no permitiendo que el disco de embrague se deslice sobre los dientes. Esto también causa que el disco de embrague se adhiera sobre el volante o no se separe del ensamble del plato a presión. Resulta en la separación defectuosa y sin desacoplamiento. Solución: montar un nuevo buje o cojinete piloto. Síntoma: dedos del diafragma desgastados en exceso, ¿sí? Fíjense bien cómo aquí ya se desgastaron de una manera diferente. Causa: número 1, excentricidad entre los ejes de rotación del ensamble del plato a presión y del collarín del embrague. 2. Collarín de embrague de calidad inferior, no autocentrable. 3. Portacollarín o horquilla de embrague desgastados. Y 4. Falta de recorrido libre. Solución: refiérase a los consejos para evitar desalineamiento. 2. Instale un cojinete autocentrante adecuado. 3. Corrija el mecanismo de desembrague y alíñelo. 4. Ajuste el recorrido libre según especificaciones del fabricante. Síntoma: chirridos de los engranajes, clip de tracción estriado dañado, clip por debajo del diafragma. Este clip debe de ir por arriba, no por abajo, y en este caso, como aquí podemos verlo, va por debajo. Causas: se dejó caer el ensamble del plato de presión de embrague durante la instalación o en tránsito, dañándose los clips de retracción. Es decir, mientras la unidad se va moviendo en el tránsito, pudo llegar a suceder esta situación debido a una mala instalación o debido a un acoplamiento defectuoso, también se puede llegar a dar el caso.
Solución. Verifique siempre los componentes antes de su instalación para asegurarnos de que el extremo del clip de tracción está apoyado en la parte superior del diafragma. Esto puede ser verificado con lainas y esto es, responsabilidad de quien instala el embrague. Síntoma. Imposibilidad de seleccionar velocidades, acoplamiento dificultoso, clip de retracción estriado o dañado, clip estriado por arriba del diafragma. Causa sobreajuste del embrague que causó el estiramiento de los clips de retracción en el ensamble del plato de presión. Solución: instalar un nuevo plato de presión y ajustar el embrague según especificaciones del fabricante. Síntoma: el diafragma hace contacto con el disco de embrague, chirrido de los engranajes e imposibilidad de ajustar el embrague. Causa: número 1, profundidad del volante o escalonado incorrecto. 2, collarín del embrague salido del extremo del collarín candelero. 3, disco de embrague demasiado grueso. 4, ajustado incorrectamente, demasiada carrera del mecanismo de embrague. Como solución, número 1, verificar la profundidad del volante o la altura del escalonado, sobre todo si son volantes cremallera de tipo caja. 2, verifique por desgaste del portacollarín y candelero. 3, verifique el espesor del disco de embrague. 4, refiérase al procedimiento de ajuste de embrague y reemplace el cable. Esto obviamente aplica para sistemas de chicote, chicos, ¿sí? Si fuera varillaje, ahí solamente tienes que regular la tuerca de ajuste para darle mayor o menor recorrido. En el de chicote también. Y en el hidráulico tienes que verificar tanto el nivel de líquido de frenos en tu cilindro maestro y que el cilindro esclavo, el pistón, tenga todo su recorrido. Síntoma: fundición del plato de presión reventado. Si ustedes se fijan, aquí se quedó nada más con 2 secciones y lo demás pues se desprendió, se reventó. Causa: número 1, sobre revoluciones del motor que excedieron las especificaciones del fabricante. 2, sobrecalentamiento de fundición debido a un abuso constante del embrague. El muelle principal o diafragma se debilitó debido a temperaturas extremas. 3, parte de calidad inferior. Solución número 1, educación del conductor. 2, no use platos de presión de Exide y Daikin cuando el motor fue modificado para exceder las revoluciones por minuto especificadas por el fabricante. 3, use el embrague deportivo de Exide y Daikin especificado y refiérase al catálogo o listados deportivos donde se encuentran los platos de presión fabricados de hierro dúctil de todas las marcas de embragues que hay, que ya se las he mencionado. Síntoma: no se puede efectuar los cambios de velocidades, bandas de mano dobladas. Causa: práctica de conducción incorrecta. 2, retractor de muelles de hojas distorsionado, causa de extrema carga de empuje revertida en el muelle. Es esta parte que se refiere aquí en la prensa. Ensamble incorrecto de la tapa de embrague usado debido al sentido de giro del motor. 4, caída constante de embrague, altas revoluciones del motor al poner el vehículo en movimiento. Solución número 1, educar al conductor. 2, instale el ensamble de tapa correcto para la aplicación. 3, instale las bandas extra para cumplir con la aplicación de servicio pesado. Opcional, use los embragues deportivos de Exide y Daikin. Síntoma: ensamble del plato de embrague excesivamente dañado. Causa: contacto de la masa del plato lateral del disco de embrague con la fundición del ensamble del plato de presión debido a que el disco de embrague y el ensamble del plato de presión son de 2 marcas diferentes inconflictivas. Solución: siempre use el disco y el ensamble de plato de presión de Exide y Daikin, de Loop, de Sachs o de Perfect Circle correspondientes para asegurar la calidad y compatibilidad de equipo original. Aquí otro síntoma: combadura de la fundición de ensamble de plato de presión. Causa: solamente se reemplazó el disco, de lo que causa vacío que no permitía que se separe el disco de embrague de la fundición de ensamble del plato al desacoplarse el embrague. Solución: siempre reemplace el disco de embrague, plato de presión y collarín de desembrague al reemplazar el sistema. Síntoma: no opera el freno de embrague grande tipo jala. Es decir, son cubiertas de jalón que se utilizan en coches deportivos.
Número 1 de causa, desgaste de los dedos del mecanismo de desembrague de horquilla, lo que incluye los bujes de eje transversal. 2. Desgaste excesivo de montaje en la horquilla de bancada. Solución. Número 1, reemplace todos los bujes desgastados relacionados al mecanismo de la palanca de desembrague. 2. Reemplace el cojinete de bancada. 3. Reajuste según especificación. Síntoma, clip de montaje roto. Fíjense ustedes aquí cómo se dobló este clip de montaje. Causa, instalación descuidada debido a que el clip de retención del muelle no está ensamblado en la horquilla durante la instalación. La tensión del clip es retención del cable o no es la correcta. Solución, verifique la tensión del clip de retención del cable. 2. Siempre verifique el collarín de la horquilla de desembrague después de instalarlo. Pruebe la horquilla moviéndola en ambas direcciones para asegurarse de que el collarín está firmemente instalado antes de reinstalar la caja de velocidades. Síntoma, portacollarín de embrague desgastado. Causa, instalación defectuosa dado que el portacollarín de embrague se desgastó en los pivotes de montaje de la horquilla. También reduce la tensión de retención del clip. En este caso, debido a la falta de tensión, la horquilla se sale de su alojamiento y raya en la parte trasera del collarín. Solución, siempre reemplace los portacollarines de embrague desgastados y las horquillas desgastadas. Otros, material de revestimiento de embrague dañado. Síntomas, revestimientos de embragues dañados. Causa, el disco de embrague se dejó caer probablemente durante la instalación o, 2, fue dañado durante el tránsito. Solución, siempre verifique antes de la instalación que los revestimientos estén intactos. Esto se puede llegar a dar también a veces porque algunos, sobre todo algunos microbuses, no traen la cubierta en la parte de abajo del sistema de embrague y el sistema de embrague pues queda expuesto a ciertas inclemencias del tiempo y de la topografía. Entonces, al pudo haber rebotado alguna partícula extraña y pudo haber llegado a pegar en el material, en la cubierta de fricción del embrague y por eso el desprendimiento. Problema, no se puede montar el disco de embrague en el eje de mando. Síntoma, diferente cantidad de estrías en el eje de mando con relación a aquella en el disco de embrague, diámetro incorrecto del estriado. Causa, práctica de instalación descuidada. Antes de la instalación no se verificó que el disco de embrague fuera el correcto para el estriado del eje de mando principal. Como solución, siempre refiérase a las instrucciones de envase de Exit y Daikin antes de instalar el embrague. 2. Antes de la instalación, pruebe el disco de embrague sobre el eje de mando para estar seguros de que se desliza suavemente. Problema, falla repentina del embrague. Síntoma, disco de embrague completamente arruinado. Causa, disco de embrague instalado incorrectamente. Ejemplo, la cara posterior hacia adelante. ¿Sí? Para eso recuerden que lleva, mejor dicho, una leyenda del embrague, el disco en esta parte de aquí, ¿sí? Donde van los resortes de torsión, que dice flywheel side o esta cara hacia el volante. ¿Sí? Porque si lo instalamos al revés, pues vamos a provocar este mal funcionamiento. Solución, siempre verifique el disco de embrague sobre el volante por interferencias antes de la instalación. Problema, embrague inoperante. Arrastre del embrague que conduce a la falla total del embrague. Rastros de polvo rojo en el disco de embrague, tal y como se ve en la foto. ¿Cuál es la causa? Desalineamiento severo entre las superficies de contacto del cubrevolante y la cara trasera. Solución número 1, refiérase a los consejos para evitar desalineamiento. 2, las modificaciones del motor y de la caja de velocidades donde la superficie de contacto no está paralela o el motor y la caja no coinciden en una línea central absoluta deben de ser corregidas. 3, se debe de evitar que las placas metálicas de la tapa se superpongan durante la instalación. Problema 1, interferencia del diafragma sobre el centro al atornillar el ensamble del plato de presión al volante. 2, plato lateral del disco de embrague hace contacto con el diámetro interior de la fundición. Síntoma, falta de ajuste de embrague, interferencia del diafragma sobre el centro, plato lateral del disco de embrague. Causa, prácticas mecánicas de instalación descuidadas. Solución, siempre hermana el disco.
el plato de presión y el volante. Asegúrese de que no haya contacto antes de instalar el nuevo embrague. Diagnóstico de ruidos del collarín, collarín de desembrague. A. Presiona el pedal del embrague por aproximadamente 2 pulgadas. El collarín está ahora en contacto con el diafragma. Si el collarín trepida o rechina, es probable que el collarín esté defectuoso, siempre que haya sido apretado correctamente el portacollarín. Aquí tenemos la brida del cigüeñal, el volante cremallera, esta parte de aquí es el plato opresor, y en esta parte del medio aquí te lo dice disco de embrague. Y aquí viene eje de mando de la transmisión, collarín de desembrague. Y debemos de presionar el pedal por lo menos unos 2 pulgadas en su carrera para verificar que no haya problema en este aspecto. 2. Cojinete, piloto o buje. Con el motor en funcionamiento, presione el embrague a fondo. B. Seleccione la primera marcha. Ensamble de tapa del embrague tipo muelle helicoidal. Cuando trae resortes helicoidales, como les venía diciendo en otra clase, estos sistemas se utilizan en camiones de carga o coches muy viejitos. Componentes del disco de desembrague. Aquí tiene revestimiento de fricción, placa de acoginamiento, remache de acoginamiento, placa de sujeción, muelle de torsión, plato de embrague, masa estriada, mecanismo de amortiguación, ¿sí? Que son los resortes de torsión o muelles de torsión. Enfriamiento de los embragues. Entonces, circula aire por aquí y sale por acá, permitiendo la ventilación y el enfriamiento del sistema de embrague. Se libera el embrague. Si el chirrido se escucha al compensar el embrague, el cojinete piloto está defectuoso. En caso de que sea un buje de bronce, se indicará una falta de lubricación en el diámetro del buje. Si el buje ha sido lubricado en el diámetro inferior, es posible que el diámetro exterior del buje esté bajo medida y desgastado. Entonces el ruido es causado por el girar del buje en el extremo del cigüeñal. Los ruidos de los bujes pilotos se notan más con el motor y la transmisión fríos, por ejemplo, en la mañana. Y aquí tenemos nuevamente el ensamble de la tapa del embrague tipo muelle helicoidal, componentes del disco de embrague y el enfriamiento, como les venía diciendo, ¿sí? Cojinete delantero de la caja de velocidades. Conduzca el vehículo aproximadamente de 30 kilómetros 20 millas por hora. A esta velocidad, de escucharse un chirrido, presione el pedal del embrague. Esto a su vez evitará que gire el eje de mando o flecha de mando y el cojinete delantero de la caja de velocidades esté fallando, ya que no hay carga en él. Ensamble de la tapa de embrague tipo diafragma, que es la que más se utiliza, ¿sí? Que es la que hemos estado viendo ahorita en la bitácora de fallas. Embrague de plato tipo sencillo seco. Ajá. Tapa de embrague tipo tracción, cuando son cubiertas tipo jalón, que en lugar de presionar aquí al centro para liberar aquí a los lados, jalamos toda la cubierta. Componentes principales del embrague, viene el volante, viene el plato de embrague o plato de presión, la prensa, ¿sí? Disco de embrague, muelle de presión, collarín de desembrague y el eje de mando de la transmisión o flecha de mando. Que de hecho aquí están al revés. Este es el cojinete y esta es la flecha de mando, ¿sí? Y aquí viene lo que es el buje piloto, valero piloto. Pasamos a la siguiente, que es hábitos de manejo que deterioran el clutch. Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? No. Ok. Ninguna, profe. Mande. Ninguna. Ah, ok. Es que te entendí que una. Sale. Continuamos. Estas son algunas recomendaciones importantes que usted puede hacer a sus clientes para garantizar el buen funcionamiento de su embrague y alargar su vida útil. Prácticamente el embrague pues te puede durar toda la vida útil del vehículo siempre y cuando lo manejes para lo que fue diseñado. Si no, pues a cada rato lo vas a estar cambiando como lo hacen los microbuseros. Número 1, utilizar únicamente el pedal del clutch para efectuar cambios de velocidades, ya que si conducimos regularmente con el pie sobre el pedal del embrague, vamos a provocar un calentamiento excesivo del sistema, un desgaste prematuro de todos los componentes, ¿sí? Lo que veníamos viendo durante la clase del día de hoy.
No mantener el vehículo en una pendiente utilizando para este fin el clutch como freno, ya que con esto originamos un patinado excesivo del disco. Está que acopla y no acopla, acopla y no acopla, y ahí lo único que vamos a hacer, pues que estamos patinando el disco y al rato ya no va a moverse ni para atrás ni para adelante. No sobrecargue el vehículo. Consulte el manual de especificaciones del fabricante porque afectará la operación del clutch y disminuye considerablemente su vida útil. Evite pisar repetidamente el pedal para incrementar el torque o las revoluciones del motor cuando se encuentra a una velocidad crucero de 80 kilómetros por hora en adelante. ¿Sí? Entonces, todo aquí, ¿qué es lo que haces? Vienes a 80 kilómetros en cuarta y no desengranas cuarta, no sacas la cuarta velocidad, pisas el embrague y aceleras el motor para que supuestamente corra más rápido y lo único que estás provocando es patinamiento, ¿sí? No iniciar la marcha del vehículo bruscamente, perdón. De ser posible, evite los arrancones. Acuérdense que el embrague es el fusible del sistema motriz, del tren motriz del vehículo. No inicie marcha en segunda velocidad, que es lo que comúnmente hacen los microbuseros, ¿sí? Por mucho torque que traiga tu motor, siempre vas a acabar desgastando de más las pastas y el collarín, y por eso tienen que estar cambiando más frecuentemente la caja de velocidad, el embrague, bajando y subiendo la caja de velocidades para repararlo. Evite los cambios bruscos de velocidad, como el frenar o desacelerar súbitamente con el motor, ¿sí? Lo que veníamos diciendo, cambios de quinta a segunda. ¿Mm? Para los vehículos de carga o de transporte que constantemente están sometidos a un uso severo, SACs, y menciono Saks, menciono Exedy Daiquiri, menciono Look, menciono Perfect Circle, y principalmente Saks, pues es proveedor de General Motors, Ford y Chrysler, ofrece su línea Heavy Duty, con la que garantiza una mayor durabilidad y resistencia con calidad de equipo original. Y al decir Heavy Duty, nos referimos a servicio